Análisis del carácter. Wilhelm Reich. Capítulo 4. Sobre la técnica del análisis del carácter. 1. Revisión a manera de introducción. Nuestro método terapéutico está determinado por los siguientes conceptos teóricos. El punto de vista tópico establece el principio técnico de que lo inconsciente debe hacerse consciente. El punto de vista dinámico determina la regla de que esto no debe suceder en forma directa, sino por vía del análisis de la resistencia. El punto de vista económico y la estructura psicológica determinan la regla de que el análisis de la resistencia debe llevarse a cabo en cierto orden conforme a cada paciente por separado. Mientras se consideró como tarea única de la técnica analítica el proceso tópico, el hacer consciente lo inconsciente, fue correcta la fórmula de que las manifestaciones inconscientes debían ser interpretadas en el orden en que aparecían. La dinámica del análisis, esto es, saber si el hacer consciente un contenido inconsciente liberaba también el correspondiente afecto. Si el análisis influía sobre el paciente más allá de una mera comprensión intelectual, eso quedaba librado más o menos al azar. La inclusión del elemento dinámico, es decir, la llamada de que el paciente no solo debía recordar cosas, sino también experimentarlas, vino ya a complicar la simple fórmula según la cual no debía hacer consciente lo inconsciente. Sin embargo, la dinámica del afecto analítico no depende de los contenidos, sino de las resistencias que el paciente erige contra ellos y de la experiencia emocional sufrida al vencerlas. Esto hace de la tarea analítica algo muy distinto. Según el punto de vista tópico, basta con traer a la conciencia del paciente una tras otra los elementos manifiestos del inconsciente. En otras palabras, la línea rectora es el contenido del material. Si consideramos también el factor dinámico, debemos abandonar esta línea rectora en favor de otra que abarca tanto el contenido como los afectos, la línea de las resistencias sucesivas. Al hacerlo, afrontamos en la mayoría de los pacientes una dificultad que no hemos mencionado aún. 2. Coraza caracterológica y resistencia caracterológica. A. La incapacidad de seguir la regla fundamental. Raras veces son nuestros pacientes accesibles de inmediato al análisis, capaces de seguir la regla fundamental y de abrirse realmente al analista. No pueden sentir de inmediato absoluta confianza en una persona extraña, lo que es más importante aún, años de enfermedad, influencia constante de un ambiente neurótico, malas experiencias con médicos, en pocas palabras, toda la deformación secundaria de la personalidad han creado una situación desfavorable para el análisis. Eliminar esta dificultad no sería tan arduo si ella no tuviese el apoyo del carácter del paciente, parte integral de su neurosis. Se trata de una dificultad que ha sido denominada barrera narcisista. Existen en principio dos maneras de hacerle frente, en especial de hacer frente a la rebelión contra la regla fundamental. Una, al parecer usual, es una educación directa para el análisis mediante la información, la tranquilización, la admonición, la conversación, etc. Es decir, tratamos de educar al paciente para que adquiera la sinceridad analítica mediante el establecimiento de alguna suerte de transferencia positiva. Esto corresponde a la técnica propuesta por Number. La experiencia demuestra, sin embargo, que este método pedagógico es muy inseguro, carece de la base de la claridad analítica y se halla expuesto a las variaciones constantes de la situación transferencial. La otra forma es más complicada y todavía no aceptable a todos los pacientes, pero mucho más segura. Consiste en reemplazar las medidas pedagógicas por interpretaciones analíticas. En lugar de inducir al paciente al análisis mediante el consejo, la admonición y las maniobras transferenciales, concentramos nuestra atención en su conducta real y en el significado de la misma. ¿Por qué duda? Llega tarde, habla de manera altanera o confusa,
Comunica solo 1 de cada 3 o 4 pensamientos porque critica el análisis o produce material excepcionalmente abundante, o bien material proveniente de profundidades excepcionales. Si, por ejemplo, un paciente habla en forma altanera, en términos técnicos, podemos tratar de convencerle de que eso no conviene al progreso del análisis, que mejor renuncie a esa manera de hablar y adopte otra por el bien de su análisis. O podemos dejar de lado todo intento de persuasión y esperar hasta comprender por qué el paciente se comporta de esta y no de otra manera. Quizás descubramos entonces que su comportamiento es un intento de compensar un sentimiento de inferioridad ante el analista y podamos influir sobre él mediante una interpretación consecuente del significado de su proceder. Este procedimiento, a diferencia del mencionado en primer término, está en total acuerdo con el principio del análisis. Este intento de reemplazar las medidas pedagógicas y otras medidas activas similares, al parecer requeridas por la conducta característica de los pacientes, por interpretaciones puramente analíticas, condujo en forma inesperada al análisis del carácter. Ciertas experiencias clínicas hacen necesario distinguir entre las diversas resistencias que encontramos. Un cierto grupo, como resistencia caracterológica, obtienen su sello específico no de su contenido, sino de la manera específica de obrar y reaccionar al paciente. El carácter compulsivo desarrolla resistencias específicamente distintas a las del carácter histórico, distintas a las del carácter impulsivo o neurasténico. La forma de las reacciones típicas que difieren del carácter a carácter, aunque los contenidos puedan ser iguales, está determinada por las experiencias infantiles, tal como lo está el contenido de los síntomas o de las fantasías. B. ¿De dónde surgen las resistencias caracterológicas? Hace algún tiempo, Glover trabajó en el problema de diferenciar entre neurosis caracterológicas y neurosis sintomáticas. También Alexander trabajó sobre la base de esta distinción. En mis primeros escritos, incluso yo la seguí. Una comparación más exacta de los casos mostró, sin embargo, que esta distinción adquiere sentido solo en la medida en que existen neurosis con síntomas circunscriptos y otras sin ellos. Se denominó a las primeras neurosis sintomatológicas y a las segundas neurosis caracterológicas. En las primeras, como es dable comprender, los síntomas son más evidentes. En las últimas, lo son los rasgos neuróticos del carácter. Pero cabe preguntar, ¿existen síntomas sin una base neurótica de reacción, en otras palabras, sin un carácter neurótico? La diferencia entre las neurosis caracterológicas o las neurosis sintomatológicas consiste solo en que en las últimas el carácter neurótico producía también síntomas, que se concentraban en ellos, por así decirlo. Si aceptamos el hecho de que la base de una neurosis sintomatológica es siempre un carácter neurótico, resulta claro que en todo análisis tendremos que ocuparnos de resistencias neuróticas del carácter, que todo análisis debe ser un análisis del carácter. Otra distinción que pierde importancia desde el punto de vista del análisis del carácter es la que separa neurosis crónicas, esto es, neurosis desarrolladas en la infancia, y neurosis agudas, desarrolladas más tarde. Pues lo importante no es si los síntomas hicieron su aparición temprana o tarde, lo importante es que el carácter neurótico, la base de reacción para las neurosis sintomatológicas, estaba ya formado en sus rasgos esenciales en la época de la fase edípica. Tiempo que la línea fronteriza establecida por el paciente entre la salud y el estallido de la enfermedad resulta siempre borrada durante el análisis. Como la formación de síntomas no sirve como criterio distintivo, debemos buscar otros. Existe en primer lugar el conocimiento intuitivo de la enfermedad y la racionalización. La falta de comprensión de la enfermedad no es un indicio absoluto seguro, pero sí esencial, de la neurosis caracterológica. El síntoma neurótico se experimenta como un cuerpo extraño y crea una sensación de estar enfermo.
En cambio, el rasgo neurótico del carácter, tal la exagerada tendencia al orden del carácter compulsivo o a la angustia, timidez del carácter histérico, están incorporadas orgánicamente en la personalidad. Uno puede lamentarse de ser tímido, pero no se siente enfermo por ese motivo. El individuo no se siente enfermo hasta tanto la timidez caracterológica se convierte en un ceremonial compulsivo, esto es, hasta que el carácter neurótico no se exacerba en cuanto a sus síntomas. Es cierto, existen también síntomas para los cuales no existe penetración, o bien si la hay es muy ligera, cosas que los pacientes consideran como malos hábitos o simples peculiaridades, constipación crónica, eyaculación precoz suave, etc. Por otra parte, muchos rasgos del carácter se sienten a menudo como enfermedad, tales como los violentos estallidos de rabia, la tendencia a mentir, el beber, el derrochar dinero, etc. A pesar de esto, en términos generales, la comprensión caracteriza el síntoma neurótico y su ausencia, al rasgo neurótico de carácter. La segunda diferencia es que el síntoma nunca está racionalizado tan a fondo como el carácter. El vómito histérico no puede racionalizarse como tampoco la manía compulsiva de contar. El síntoma aparece como carente de significado, mientras el carácter neurótico se racionaliza en medida suficiente como para no aparecer falto de sentido o patológico. A menudo se da para los rasgos neuróticos de carácter una razón que sería rechazada de inmediato como absurda si la expusiera para los síntomas. Él es así. Eso implica que el individuo nació así, que ese es su carácter. El análisis muestra que esta interpretación es errónea, demuestra que el carácter debió ser así y no de otra forma por motivos definidos, que en principio puede ser analizado tal como el síntoma y que se lo puede modificar. Ocasionalmente los síntomas llegan a ser parte de la personalidad en tal medida que se asemejan a rasgos de carácter. Así, por ejemplo, una tendencia compulsiva a contar puede aparecer solo como parte de una tendencia general al orden o a un sistema compulsivo solo en términos de una disposición de trabajo compulsivo. Estos modos de conducta se consideran entonces más como peculiaridades que como indicios de enfermedad. Es fácil ver, pues, que el concepto de enfermedad es totalmente fluido, que existe toda suerte de transiciones desde el síntoma como cuerpo extraño aislado, pasando por el carácter neurótico y la mala costumbre hasta la acción racional. Comparado con el rasgo de carácter, el síntoma posee una construcción muy simple en lo que se refiere a su significado y origen. Es cierto, el síntoma también posee una múltiple determinación, pero cuanto más ahondamos en sus determinaciones, tanto más ahondamos el denominio de los síntomas y más clara resulta la base caracterológica de la reacción. Así podemos llegar en teoría a la base caracterológica de reacción de cualquier síntoma. Este posee su determinación inmediata solo en un número limitado de actitudes inconscientes. El vómito histérico, por ejemplo, se basa en una fantasía de fellatio reprimida o en un deseo oral hacia un niño. Ambos se expresan también caracterológicamente en cierto infantilismo y cierta actitud maternal. Pero el carácter histérico, que constituye la base del síntoma, está determinado por numerosos y en parte antagónicos impulsos, y se expresa en una actitud específica a modo de ser. Disecar esto no es tan fácil como analizar el síntoma. No obstante, en principio, al igual que al síntoma, cabe reducirlo a impulsos y experiencias infantiles y comprenderlo a través de ellos. Mientras el síntoma corresponde esencialmente a una sola experiencia o esfuerzo, el carácter representa el modo específico de ser de un individuo, una expresión de la totalidad de su pasado. Por este motivo, un síntoma puede desarrollarse en forma repentina, mientras cada rasgo individual de carácter requiere años para su formación. Al decir esto, no debemos olvidar que el síntoma no podría haberse desarrollado repentinamente
a menos de contar con su base caracterológica de reacción neurótica. En el análisis, la totalidad de los rasgos neuróticos de carácter se hace sentir como un mecanismo de defensa compacto, que se opone a nuestros embates terapéuticos. La exploración analítica del desarrollo de esta coraza caracterológica muestra que también sirve a una finalidad económica definida, por una parte, en protección contra los estímulos provenientes del mundo exterior, por otra, defiende los impulsos libidinales internos. La coraza caracterológica puede desempeñar esta tarea porque las energías libidinales y sádicas se consumen en las formaciones reactivas neuróticas, en las compensaciones y en otras actitudes neuróticas. En los procesos que forman y mantienen esta coraza hay un constante ligar de la angustia, tal como por ejemplo sucede, conforme a la descripción de Freud, en los síntomas compulsivos. Más adelante volveremos a referirnos a la economía de la formación del carácter. Puesto que en su función económica de coraza protectora, el carácter neurótico ha establecido cierto equilibrio, así sea de índole neurótica, el análisis representa un peligro para ese equilibrio. Por eso, las resistencias se confieren su impronta específica al análisis del caso individual, se originan en ese mecanismo de protección narcisista. Como hemos visto, el modo de conducta es el resultado del desarrollo total y como tal puede analizárselo y modificárselo. Por ello, puede también ser el punto de partida para la evolución de la técnica del análisis del carácter. C. La técnica del análisis de la resistencia caracterológica. Además de los sueños, asociaciones, actos fallidos y otras comunicaciones de los pacientes, merece especial atención su actitud, esto es, la manera en que relatan sus sueños, cometen actos fallidos, producen sus asociaciones y hacen sus comunicaciones. El paciente que sigue la regla fundamental desde un comienzo constituye una rara excepción. Se requieren meses de trabajo del análisis del carácter para volver al paciente suficientemente honesto, a medias en sus comunicaciones, la manera en que se acuesta en el diván, la inflexión de su voz, el grado de cortesía convencional, todas estas cosas son criterios de valor para comprender las resistencias latentes contra la regla fundamental y comprenderlas permite modificarlas o eliminarlas mediante la interpretación. Como se dice las cosas es un material tan importante para la interpretación como qué dice el paciente. A menudo oímos a los analistas lamentarse de que el análisis no marcha bien, de que el paciente no aporta material alguno. Con ello, por lo general, se hace referencia al contenido de las asociaciones y comunicaciones, pero la manera en que el paciente, pongamos por caso, se mantiene callado o sus repeticiones estériles constituyen también material que debe y puede usarse. Difícilmente existe situación alguna en la cual el paciente no aporta material. Nuestra es la falla si somos incapaces de utilizar su conducta como material. Que el comportamiento y la forma de las comunicaciones poseen significación analítica no es cosa nueva. A lo que me he de referir es al hecho de que estas cosas presentan de manera definida y casi perfecta un camino para encarar el análisis del carácter. Los pasados fracasos con muchos casos de caracteres neuróticos nos han enseñado que en estos casos las formas de las comunicaciones es por lo menos en un comienzo siempre más importante que su contenido. Solo debemos recordar las resistencias latentes de los inválidos de afecto, los pacientes buenos, excesivamente corteses y siempre correctos, aquellos que siempre presentan una engañosa transferencia positiva o quienes piden cariño en forma de violenta y estereotipada, quienes hacen del análisis un juego, quienes están siempre acorazados, quienes sonríen para sus adentros ante todo y ante todos. Podríamos continuar esta enumeración indefinidamente. Es fácil ver que habría que realizar mucho trabajo laborioso para dominar los innumerables problemas técnicos. Con fines de orientación y a los efectos de esbozar las diferencias esenciales entre el análisis del carácter y el análisis de los síntomas, permítasenos suponer dos pares de pacientes,
para su comparación. Imaginemos que tenemos en tratamiento al mismo tiempo dos hombres que sufren de eyaculación precoz. Uno posee un carácter pasivo femenino y el otro fálico agresivo. También tenemos en tratamiento dos mujeres con una perturbación digestiva. La primera es un carácter compulsivo y la segunda una histeria. Supongamos además que la eyaculación precoz de ambos hombres tienen el mismo significado inconsciente, el temor al pene paterno en la vagina de la mujer. En el análisis y partiendo de la angustia de castración, que constituye la base del síntoma, ambos pacientes producen una transferencia paterna negativa. Los dos odian al analista, el padre, porque ven en él al enemigo que frustra su placer. Los dos abrigan el deseo inconsciente de deshacerse de él. En otra situación, el carácter fálico sádico se resguardará del peligro de la castración mediante insultos, desprecio y amenazas, mientras que el carácter pasivo femenino aumentará continuamente su pasividad, su sometimiento y afabilidad. En ambos pacientes el carácter se ha convertido en una resistencia. Uno esquiva el peligro con métodos agresivos, el otro trata de evitarlo mediante un sometimiento engañoso. Va implícito en todo esto que la resistencia caracterológica del paciente pasivo femenino es más peligrosa, pues trabaja con medios escondidos, produce abundancia de material, recuerda toda suerte de experiencias infantiles, en pocas palabras parece cooperar espléndidamente. En realidad, sin embargo, disimula un rencor y un odio profundos. Mientras mantenga esa actitud, no tiene el valor de mostrar su ser real. Si ahora nos concentramos solo en lo que este paciente produce, sin prestar atención a su forma de comportarse, ningún intento analítico podrá modificar su condición. Puede incluso llegar a recordar el odio hacia su padre, pero no lo experimentará a menos que interpretemos en forma consecuente el significado de su actitud de disimulo antes de comenzar a interpretar el significado profundo de su odio hacia el padre. En el caso del segundo par de pacientes, supongamos que se ha desarrollado una aguda transferencia positiva. El contenido central de esa transferencia positiva es en ambas análogo al del síntoma, vale decir, una fantasía de fellatio oral. Pero aunque la transferencia positiva tiene el mismo contenido en ambos casos, la forma de la resistencia transferencial será muy distinta. La paciente histérica mostrará, digamos, un silencio angustiado y un comportamiento tímido, la compulsiva, un silencio rencoroso o una conducta fría, altanera. En un caso, se esquiva la transferencia positiva mediante la agresión, en el otro, mediante la angustia. La forma de esta defensa será siempre la misma en la misma paciente. La histeria se defenderá siempre con angustia y la compulsiva con agresividad, no importa cuál de los dos contenidos inconscientes esté a punto de irrumpir. Eso es, en un paciente la resistencia caracterológica es siempre la misma y solo desaparece con las raíces mismas de la neurosis. La defensa narcisista encuentra en la coraza caracterológica su expresión concreta crónica. Además de las resistencias conocidas que se movilizan contra cada nuevo trozo de material inconsciente, debemos reconocer un factor constante de naturaleza formal, originado en el carácter del paciente. Debido a este origen, denominamos tal factor de resistencia constante y formal resistencia caracterológica. Resumiendo, los aspectos más importantes de la resistencia caracterológica son los siguientes. La resistencia caracterológica no se expresa en el contenido del material, sino en los aspectos formales del comportamiento general, en la manera de hablar, de caminar, en la expresión facial y las actitudes típicas tales como sonrisa, burla, altanería, excesiva corrección, la modalidad de la cortesía o la agresión, etc. Lo específico de la resistencia caracterológica no es lo que el paciente dice o hace, sino cómo habla y obra, no lo que denuncia en un sueño, sino cómo censura, distorsiona, etc. La resistencia caracterológica es siempre la misma en el mismo paciente, sin importar cuál sea el material contra el cual va dirigida. Caracteres diferentes presentan el mismo material de manera distinta. Así, por ejemplo, una paciente histérica
esquivará la transferencia paterna positiva en forma angustiada, la mujer compulsiva de una manera agresiva. La resistencia caracterológica que se expresa formalmente puede ser comprendida en cuanto a su contenido y puede ser reducida a experiencias infantiles e impulsos instintivos, tal como sucede con los síntomas neuróticos. Durante el análisis, el carácter del paciente pronto se convierte en una resistencia. Esto es, el carácter desempeña en la vida corriente el mismo papel que en el análisis. Es un mecanismo de protección psíquica. El individuo está caracterológicamente acorazado contra el mundo exterior y contra sus impulsos inconscientes. El estudio de la formación del carácter pone de manifiesto el hecho de que la coraza caracterológica se formó en la infancia por las mismas razones o con iguales finalidades a las que la resistencia caracterológica sirve en la situación analítica. La aparición en el análisis del carácter como resistencia refleja su génesis infantil. Las situaciones que en el análisis hacen aparecer la resistencia caracterológica son producción exacta de aquellas situaciones de la infancia que ponen en movimiento la formación del carácter. Por este motivo, hallamos en la resistencia caracterológica tanto una función defensiva cuanto una transferencia de las relaciones infantiles con el mundo exterior. En términos económicos, el carácter en la vida corriente y la resistencia caracterológica en el análisis sirven ambos una misma función, la de evitar el displacer, de establecer y mantener un equilibrio psíquico, por neurótico que sea, y por último, de absorber energías reprimidas. Una de sus funciones cardinales es la de ligar la angustia flotante o, en otras palabras, absorber energía contenida, así como el elemento histórico infantil está presente y activo en los síntomas neuróticos, también lo está en el carácter. Por eso es que una disolución consecuente de las resistencias caracterológicas suministra un camino infalible e inmediato para encarar el conflicto infantil central. ¿Qué se deduce, pues, de estos hechos en cuanto a su influencia sobre la técnica del análisis del carácter? Existen diferencias esenciales entre el análisis del carácter y el común análisis de las resistencias. Existen y se relacionan con A. La selección del orden en el cual se interpreta el material. B. La técnica de la interpretación de la resistencia. En cuanto a si hablamos de selección del material, debemos esperar una objeción importante. Algunos dirán que toda selección se aparta de los principios psicoanalíticos básicos, que debemos dejarnos guiar por el paciente, que no cualquier tipo de selección se corre el peligro de seguir las propias inclinaciones personales. A esto contestamos que en este tipo de selección no se trata de pasar por alto material analítico, se trata meramente de salvaguardar en la interpretación una sucesión lógica que corresponda a la estructura de la neurosis individual. Al finalizar el análisis, todo el material ha sido interpretado, solo que en cualquier situación dada, este o aquel pormenor es más importante que otro. Digamos de paso que de todas maneras el análisis siempre selecciona, pues ya lo hace cuando no interpreta en el orden en que ha sido presentado y en cambio selecciona este o aquel pormenor para su interpretación. También ha escogido si presta atención solo al contenido de las comunicaciones, mas no a su forma. En otras palabras, el hecho mismo de que el paciente presenta material de los tipos más diversos nos obliga a establecer una selección. Solo importa que uno seleccione correctamente en relación con la situación analítica dada. En pacientes que por razones caracterológicas se apartan en forma consecuente de la regla fundamental, en general, donde quiera que topemos con una resistencia caracterológica, estaremos obligados constantemente a extraer esa resistencia de entre la totalidad del material y a disolverla interpretando su significado. Esto no quiere decir, por supuesto, que dejemos de lado el resto del material. Por el contrario, todo trozo de material tiene valor, pues nos informa acerca del significado y origen del rasgo del carácter perturbador. Lo que hacemos es postergar la interpretación del material, que tiene una conexión inmediata con la resistencia transferencial.
hasta tanto hayamos comprendido la resistencia caracterológica y superado por lo menos sus características esenciales. Ya he tratado de mostrar cuáles son los peligros de plantear interpretaciones de profundos alcances existiendo resistencias caracterológicas aún no resueltas. En cuanto a B, nos referiremos ahora a algunos problemas especiales de técnica de análisis del carácter. En primer lugar, debemos señalar un posible malentendido. Dijimos que el análisis del carácter comienza con el hincapié en la resistencia caracterológica y su consecuente análisis. De comprenderse bien que esto no significa pedir al paciente, pongamos por caso no ser agresivo, no engañar, no hablar de manera confusa, etc. Tal procedimiento sería no solo antianalítico, sino totalmente estéril. Debe subyacerse una y otra vez que lo que aquí se describe como análisis del carácter nada tiene que ver con la educación, con la admonición, con tratar de hacer que el paciente se comporte de manera distinta, etc. En el análisis del carácter nos preguntamos por qué el paciente engaña, habla de manera confusa, por qué sus afectos están bloqueados, etc. Tratamos de despertar el interés del paciente en sus rasgos de carácter a fin de poder, con su ayuda, explorar analíticamente su origen y su significado. Todo lo que hacemos es aislar el rasgo de carácter que presenta la resistencia cardinal, sacarlo del nivel de la personalidad y mostrar al paciente, si es posible, las relaciones superficiales entre carácter y síntomas. Queda en sus manos utilizar o no ese conocimiento para modificar su carácter. En principio, el procedimiento no difiere del análisis de un síntoma. Lo que se agrega en el análisis del carácter es simplemente que aislamos el rasgo de carácter y ponemos al paciente frente a él repetidamente, hasta que comience a mirarlo en forma objetiva y a experimentarlo como un síntoma doloroso. Con ello, el rasgo de carácter comienza a ser experimentado como un cuerpo extraño del cual el paciente quiere desembarazarse. Por sorprendente que parezca, este proceso produce un cambio, si bien solo temporario, en la personalidad. Con el progreso del análisis del carácter, viene automáticamente a primer plano el impulso o rasgo que ha dado origen a la resistencia caracterológica en la resistencia. Volviendo al ejemplo del carácter pasivo femenino, cuanto mayor la objetividad con que el paciente logra considerar su tendencia al sometimiento pasivo, tanto más agresivo se torna. Esto se debe a que su actitud pasivo-femenina era esencialmente una reacción contra impulsos agresivos reprimidos. Pero con la agresión tenemos también un retorno a la angustia infantil de castración, que en la niñez había producido el cambio de comportamiento agresivo a comportamiento pasivo femenino. En esta forma, el análisis de la resistencia caracterológica conduce directamente al centro de la neurosis, al complejo de Edipo. No debemos, empero, hacernos ilusiones. Aislar tal resistencia caracterológica y elaborarla en forma analítica requiere por lo general muchos meses de esfuerzo continuado y de paciente persistencia. Una vez producida la irrupción, sin embargo, el análisis prosigue por lo común con rapidez, con experiencias analíticas cargadas de emoción. En cambio, si uno deja a un lado estas resistencias caracterológicas y se limita a seguir la línea del material, interpretando todos sus contenidos, estas resistencias forman un lastre del que resulta difícil, si no imposible, desprenderse. En tal caso, aumenta la impresión de que toda interpretación de significado es cosa desperdiciada, de que el paciente sigue dudando de todo o que solo finge aceptar las cosas, o bien que recibe todo con una sonrisa interior. Si no se comienza a eliminar estas resistencias desde el primer momento, nos colocan frente a un insuperable obstáculo en las etapas posteriores del análisis. En un momento en que las interpretaciones más importantes del complejo de Edipo ya han sido planteadas. Ya he tratado de refutar la objeción de que es imposible encarar las resistencias antes de conocer su determinación infantil. Lo esencial es percibir primero el significado actual de la resistencia caracterológica. Esto puede por lo general hacerse sin contar con el material infantil.
Este último se necesita para disolver la resistencia. Si en un comienzo nos limitamos a mostrar al paciente la resistencia y a interpretar su significado actual, pronto hace su aparición el material infantil correspondiente, con ayuda del cual podemos eliminar aquella. Si hacemos tanto hincapié sobre el análisis del modo de comportarse, ello no implica descuidar los contenidos, solo agregamos algo hasta ahora pasado por alto. La experiencia demuestra que el análisis de las resistencias caracterológicas debe ocupar un lugar de primera categoría. Esto no quiere decir, por supuesto, que analizaremos resistencias caracterológicas solo hasta una determinada fecha y luego comenzaremos con la interpretación de los contenidos. En esencia, las dos fases, análisis de la resistencia y análisis de las experiencias infantiles tempranas, se superponen, solo que en un comienzo tenemos preponderancia de análisis del carácter. Esto es, de la educación para el análisis por el análisis, mientras que en las etapas posteriores se hace hincapié sobre los contenidos y lo infantil. Esto no es, por supuesto, una regla rígida, depende de las actitudes de cada paciente. En uno, la interpretación del material infantil comenzará más temprano, en otro, más tarde. Es regla básica, sin embargo, el no plantear interpretaciones de profundidad. No importa cuán claro y definido sea el material, mientras el paciente no esté listo para asimilarlas. Tampoco esto es cosa nueva, pero parece que las diferencias en la técnica analítica están determinadas en gran medida por lo que uno u otro analista entiende por listo para la interpretación analítica. Debemos distinguir también los contenidos que son parte integrante de la resistencia caracterológica y aquellos pertenecientes a otras esferas de la experiencia. Como regla general, al comienzo del tratamiento, el paciente está en condiciones de admitir los primeros contenidos, mas no los últimos. En términos generales, nuestros trabajos caracterológicos no son sino un intento de lograr la mayor seguridad posible en la introducción del análisis y en la interpretación del material infantil. Esto nos conduce a la importante tarea de estudiar y describir en forma sistemática las diversas formas de resistencia caracterológica transferenciales. Si las comprendemos bien, la técnica derivará automáticamente de su estructura. Para un próximo audio de determinación de la técnica situacional a partir de la estructura de la resistencia caracterológica, técnica de la interpretación de la defensa.